Listo, instructora. Se quedó ahí, ¿no? Ya. ¿Ya podemos empezar? Bueno, empecemos pues entonces la exposición. Bueno, el tema que nos corresponde es retener a las personas. Sí. El grupo está conformado pues por Julio Ávila, Santiago Cerón, Lisset Bolaños, Marinela Zuluaga y la Ujú. persona que les habla, Angélica Molina. Muy bien. Bueno, ¿me escuchas, sí? Bueno, Sí, 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 yo te escucho. la retención de las personas exige poner atención especial a a un conjunto de cuestiones, entre las cuales que sobresalen sobre los estilos administrativos, las relaciones con los empleados y los programas de higiene, seguridad en el trabajo, pues que aseguran la calidad de vida dentro de la organización. Los procesos para retener a las personas tienen por objeto mantener a a los participantes satisfechos y motivados, así como asegurarles las condiciones físicas, psicológicas y sociales para que permanezcan en la organización y también se comprometan con ella y se pongan la camiseta y a trabajar. Los estilos de administración, o sea, los supuestos implícitos o explícitos en la naturaleza de las personas, ejercen una profunda influencia en la administración. La disciplina y la motivación se derivan en estos supuestos. Hace más de 30 años, Gregor identificó dos conjuntos supuestos que llamó la teoría X y la teoría Y. ¿En qué consiste la teoría X y la teoría Y? Ya les voy a explicar. La teoría X consiste en un grupo de personas o trabajadores que son aquellos que, pues, primero es un promedio que se siente en un desagrado inherente a trabajar. Trata de evitar el trabajo a toda costa, no les gusta. Otros es como las personas que no les gusta trabajar y se les debe coaccionar, controlar, dirigir o amenazar con sanciones para que se esfuercen por alcanzar los objetivos en la organización. Ahí son las personas que tienen que estarlas empujando, por decirlo así. Los otros son las personas con un promedio que prefiere que se le dirija y busca evitar responsabilidades. Tienen poca ambición y desean la seguridad por encima de todo. Son personas que casi no les gusta el liderazgo, por decirlo así. La teoría Y consiste en un grupo de personas que tienen las siguientes características. La aplicación del esfuerzo físico mental en el trabajo es como algo tan natural como jugar o descansar. Es como cuando esas personas tienen como esa vocación de dirigir, de ser líderes o algo así en el trabajo, tomar iniciativa con las cosas. Bueno, el otro grupo de personas o otra característica son las personas que les gusta dirigirse y controlarse para alcanzar objetivos con los que están comprometidos. Es como cuando en una empresa ponen un premio por algo, o el mejor vendedor, o el mejor algo, algún premio o sí, algún premio, la persona se esfuerza por lograr ese objetivo y coge ese premio como motivación para alcanzar la meta que tiene deseada o para mejorar. También otra característica es el comportamiento por alcanzar objetivos. Esta función pues está asociada con las recompensas, que es lo que yo decía ahora. Otra característica es la capacidad de ejercer un grado importante de imaginación, innovación, creatividad para la solución de los problemas de la organización y eso está muy extendido en ellos. Y, y esas personas son las que toman, como yo decía ahora, toman esa iniciativa de liderazgo y plantean soluciones a los problemas o se ponen la camiseta o les gusta tomar los retos y las responsabilidades dentro de la empresa. Bueno, relaciones con los empleados. Una parte del trabajo de los gerentes en línea consiste en supervisar a sus subordinados. Eso requiere de atención y seguimiento porque enfrentan a varias contingencias internas y externas y además están sujetos a problemas ya sean familiares, de salud, económicos, problemas personales, preocupaciones diversas. También tienen dificultades para el transporte o tienen adicciones diversas, ya sea como las drogas, el tabaco, el alcohol.
Estos diversos problemas afectan el desempeño de las personas. Algunos logran manejarlo y por cuenta propia y seguir con su trabajo común y corriente, pero otros no, otros se vuelven problemáticos en el trabajo y también pues los administradores deben invertir una cantidad considerable de tiempo para lidiar de una forma justa y equitativa con estos trabajadores problemáticos. Los problemas personales pueden afectar el comportamiento laboral de los trabajadores para su bien y la organización debe motivar y proporcionar ayuda a los trabajadores en esas situaciones. ¿Qué pasa con este punto? Pues me llamó mucho la atención, ¿cierto? Porque de pronto la gente dirá, no, requiere de madurez, que cada persona lidie con sus problemas personales. Pero digamos un ejemplo en mí, digamos cuando hice prácticas, yo sufro ansiedad y es ya un problema clínico, por decirlo así. Entonces son cosas de que hay veces uno no puede controlar. Entonces cuando viene esa ayuda de la empresa, ya sea por medio psicológico o por otros medios, la persona logra tener una estabilidad para poder seguir ejerciendo su trabajo. Porque las empresas igual no le pueden negar la posibilidad a una persona de trabajar que no está del todo discapacitada, Ahí está todo el sino tema de que, ajá, pero mira que sino por que bienestar se puede manejar eso, se puede manejar ese apoyo a ese colaborador cuando, ¿cierto? claro, entonces es muy importante porque hay veces, como dicen las personas, no requiere madurez, sino que también requiere que la empresa también pues ayude para que la persona siga esforzándose y dando un buen rendimiento en su trabajo. Hay personas que son muy buenas trabajadores, sino que tienen de pronto esas situaciones que a veces les desestabilizan y no quiere decir que sea todo el tiempo. Entonces es importante esas relaciones con los empleados y que mantengan la supervisión de ellos. Lisette. Bueno, las relaciones con los empleados deben formar parte integral de la filosofía de la organización. Es decir, que deben tratar a sus empleados con respeto y les debe ofrecer medios para satisfacer sus necesidades personales y familiares. El diseño de un programa de relaciones con los empleados, pues bueno, primero con las comunicaciones. La organización debe comunicar y explicar su filosofía a los trabajadores y solicitarles sugerencias y opiniones sobre cuestiones de trabajo. Las comunicaciones deben ser de doble vía. La cooperación. La organización debe compartir el proceso de decisión y el control de las actividades con los trabajos para obtener su cooperación y compromiso. La protección. El lugar de trabajo debe afectar el bienestar de los trabajadores desde el punto de vista físico y brindar protección contra posibles represalias o persecuciones. Desde el punto de vista psicológico, las personas deben sentir que su lugar de trabajo es agradable y seguro. La ayuda. La organización debe responder a las necesidades especiales de cada trabajador, brindarle sostén y apoyo. Las personas deben sentir que la organización apoya y sostiene sus necesidades y expectativas. La disciplina y conflicto. La organización debe tener reglas claras para lidiar con la disciplina y la resolución de posibles conflictos. El reconocimiento. Los premios de reconocimiento son pagos o créditos concedidos a los colaboradores o a los equipos que han hecho aportaciones extraordinarias a la organización. La idea es comunicar lo que hicieron y convertirlos en modelo para los demás trabajadores. Programas de ayuda al colaborador. Pues en general, los programas de ayuda a los empleados se estructuran para ayudar a los colaboradores que tienen problemas. Son programas que las organizaciones utilizan para ayudar a los colaboradores a resolver los problemas personales que interfieren con el desempeño de su trabajo. Vamos con los trabajadores problemáticos. No todos los trabajadores exhiben señales de excelencia en su actividad en la organización. La administración de personal también debe tomar en cuenta a quienes presentan problemas y necesitan ayuda para resolverlos. Los principales síntomas de un trabajador problemático son el elevado ausentismo, principalmente los lunes y los viernes, y antes y después de los días feriados.
las faltas injustificadas, las faltas frecuentes, los retrasos y salidas antes de hora, los altercados con los colegas, las negligencias que provocan problemas a otros trabajadores, el juicio precario de situaciones y decisiones equivocadas en el trabajo, alta frecuencia de accidentes extraños, daños a máquinas debido a negligencias, problemas con la ley como multas de tránsito, embriaguez, entre otros, y mal aspecto personal. Bueno, estos casos pasan por 4 etapas. La primera etapa, pues sería identificar a los trabajadores problemáticos, la autoidentificación, identificación del supervisor. La segunda etapa viene el seguimiento del programa de apoyo al empleado, que el trabajador se niega a buscar ayuda y es separado si el problema tiene un efecto negativo en el trabajo. La etapa 3, el problema es resuelto y el trabajador continúa en el trabajo. Se somete a un tratamiento. Y la última etapa, que el problema sería resuelto, el trabajador puede volver al trabajo y si el tratamiento no tiene éxito en el trabajador, entonces sería separado o suspendido. La disciplina. En tiempos modernos, el término disciplina se refiere a la condición en que las personas se dirigen a sí mismas de acuerdo con las reglas y los procedimientos de un comportamiento aceptable para la organización. Es lo que llamamos autodisciplina y autocontrol. En otras palabras, es el control que ejercen las propias personas, sin necesidad de una vigilancia externa. Las personas ajustan su comportamiento a las reglas de la organización, mientras que ésta vigila las metas y la relación de los objetivos. Santiago. Santiago no ha llegado, ¿cierto? Ya había entrado, ¿no? No, pues no está presente, yo sigo con esta parte entonces. No lo veo. Bueno. No está. La disciplina progresiva. La disciplina progresiva es la forma más utilizada en un procedimiento disciplinario. Consiste en una serie de intervenciones progresivas y paulatinas que brindan al colaborador la oportunidad de corregir su comportamiento antes de que sea separado de la organización. Es algo parecido como a lo que hace el SENA, que es un llamado de atención y va subiendo de nivel hasta que la persona puede llegar al punto de que lo pueden sacar. Entre estas está la advertencia verbal, la advertencia escrita, la suspensión y el despido. En la advertencia verbal, el trabajador comete una falta grave. Recibe una advertencia verbal de su supervisor para que no se repita falta semejante, y de lo contrario recibirá una sanción más severa. La escrita, el trabajador, para que una persona le llegue una advertencia escrita, el trabajador debe cometer una falta grave, semejante a la anterior, pero ya de más nivel, por decirlo así. Recibe la advertencia escrita para notificarle que si vuelve a repetir esa falta, recibirá una sanción más severa. Ya al punto que llegue a la suspensión, que es cuando el trabajador vuelve a cometer la falta grave semejante en repetidas ocasiones. Recibe su suspensión sin remuneración durante una semana, y también recibe otra advertencia escrita de una falta grave que si la vuelve a cometer puede llegar a su despido. El trabajador que comete vuelve y comete la misma falta, o ya sea otra falta más grave, es despedido por causa justificada de la empresa, o sea que no tiene derecho a reclamar. También hay unas categorías de infracciones, que están las faltas leves y las faltas graves. Las faltas leves son retrasos, faltas al trabajo, fumar en lugares prohibidos, la incompetencia, violar las reglas de seguridad, dormirse en el trabajo, violar el código de vestimenta y
la falta de atención en el trabajo y agresión verbal. Las faltas ya graves son como consumo de drogas en el trabajo, ya sea drogas, alcohol, tipo de cosas así que no sean permitidas, la falta de honradez, el robo, la falta del respeto al supervisor, sabotaje a las operaciones de la empresa, alcoholismo exagerado, insubordinación, desempeño precario y agresión física. Santiago no ha llegado, ¿cierto? Bueno, disciplina positiva. En muchas situaciones, la sanción no consigue motivar al colaborador para que cambie su comportamiento indeseable. Por el contrario, la sanción provoca resentimiento o miedo en el colaborador. Como la disciplina progresiva hace un hincapié en la sanción, o sea que se basa en esa sanción que tuvo, esta puede llevar al colaborador a engañar a su supervisor en lugar de corregir sus acciones. Para evitarlo, algunas organizaciones adoptan la disciplina progresiva junto con la positiva. Bueno, puntos esenciales. Angélica, ¿Quién? te habla Diana, la vocera. Lo que pasa es que a la instructora se le cayó el internet, pues si puedes parar un momentico que ella se va a volver a conectar. Ok. Qué pena, niñas. Me sacó no sé qué pasó con el internet y me sacó, podía volverme a conectar. Tranquila, instructora. ¿Hasta dónde alcanzó a escuchar? Bueno, te voy a decir, espérame, yo me organizo aquí. Haceme un favor, devolvete las diapositivas y te digo dónde me quedé. No. Bastante. Creo que estábamos hablando de la disciplina. Sí, sí, este ya lo había visto. Estaba hablando Lice. Estamos hablando ¿Estaba de la hablando Lice? disciplina. O sea que a partir de... Sí, sí. Entonces yo creo que desde la próxima diapositiva Ve, debe estar la Angélica, disciplina progresiva. sí, estaba en el punto donde, ¿sabes dónde llegué? Donde estábamos buscando a Santiago. Entonces me puse a buscar a Santiago y ya no lo vi. Entonces dijeron, no, pues que iban a asumirlo ustedes. Ah, Pero entonces desde ahí. entonces, sí, yo creo que desde ahí, sí. El compañero no apareció, no sé. Entonces Bueno, qué prosigo. pena con ustedes. Entonces, contar, sí. Tranquila, eso pasa, suele pasar. Bueno, estábamos con la disciplina progresiva. La disciplina progresiva es la forma más utilizada en un procedimiento disciplinario. Consiste en una serie de intervenciones progresivas y paulatinas que brindan al colaborador una oportunidad de corregir su comportamiento antes de que sea separado de la organización. Yo les decía ahora que es como el SENA, de que el SENA nos va clasificando las faltas y nos va haciendo como unos llamados de atención hasta el punto de que uno pueda perder su Sí. matrícula.
Sí, hay Entonces, un así control mismo es sobre la con la, competencia. sí, así mismo es con la disciplina progresiva. ¿Cómo funcionan las empresas? Funciona por medio de por unas advertencias, que es la verbal, la escrita, la suspensión y el despido. Es prácticamente igual al en algo así. Bueno, cuando se comete una falta grave, se aplica la verbal, que a la persona se le advierte de que para la próxima sanción se le va a hacer la escrita. Entonces, bueno, la persona, bueno, le hicieron su advertencia verbal, le dijeron, entonces vuelve y comete la misma la falta grave. Entonces, ¿qué hacen? Ahora sí le mandan una advertencia escrita notificando lo que el trabajador hizo y que si la vuelve a repetir, recibirá pues una sanción más severa y pues se le hará una suspensión como tal. Entonces, si la persona vuelve a cometer la misma falta o una más grave, entonces lo que pasa es que recibe una suspensión del trabajo sin remuneración durante una semana. También recibe otra advertencia, que si vuelve a cometer esa misma falta grave, enfocándonos en esa falta, puede llegar hasta su despido. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona vuelve y la comete, ya llega al punto del despido y lo despiden por una causa justa. Entonces la persona no tiene derecho a reclamar porque ya la empresa tiene como tal ¿cómo se dice eso? Sus soportes de que hubieron los llamados de atención y la persona siguió faltando. Sí, Bueno, tiene soportado el... sí, las categorías de infracciones, que están las faltas leves y las faltas graves. Las faltas leves son retrasos, faltas al trabajo sin justificar, fumar en lugares prohibidos, digamos sea una empresa que no se pueda fumar, que sea grave y la persona lo haga, ya sea escondida o algo, y lo lleguen a pillar, eso se considera como una falta leve. La incompetencia, violar las reglas de seguridad, ya sea que la persona, así sea que la persona tenga que utilizar botas y no la utilice, ahí ya está violando las normas de seguridad de la empresa como tal. Dormirse en el trabajo, violar el código de vestimenta, que era sobre las botas también, falta de atención al trabajo y agresión verbal, son faltas leves. Las faltas graves son como el consumo de drogas en el trabajo, la falta de honradez, el robo, la falta de respeto al supervisor, el sabotaje a las operaciones de la empresa, alcoholismo exagerado, insubordinación, desempeño precario y agresión física. Esas son las faltas graves. Hay una parte que se llama la disciplina positiva. En muchas situaciones la sanción no consigue motivar al colaborador para que cambie su comportamiento indeseable. O sea que esos llamados de atención no le sirven para la persona cambiar, sino por decirlo así, para asustarse. Entonces la persona puede provocar resentimiento o miedo. O sea, la persona puede sentir resentimiento o miedo y en vez de cambiar, lo que hace es engañar a su supervisor en lugar de corregir sus acciones. Entonces, para evitarlo, en algunas organizaciones adoptan la disciplina progresiva junto con la disciplina positiva. Hay unos puntos esenciales que hacen de una empresa un lugar excelente para trabajar, que es primero los salarios y las prestaciones. ¿Cuál es la política de la compañía en lo que refiere a salarios y si sus precauciones son únicas y diferenciadas para todos los empleados? Dos, las oportunidades para hacer carrera. La empresa siempre abre nuevas oportunidades para carrera y permite que los trabajadores que entraron en los niveles más bajos asciendan. Mira que esta parte llama mucho la atención porque, por ejemplo, ahora en día, los que están saliendo, digamos, de sus universidades, sus colegios, no tan solo buscan estabilidad como los tiempos de antes que la persona solo buscaba trabajar, sino que las personas ahorita, más que todos los jóvenes, quieren estudiar. Entonces, cuando se aparece una empresa que les da esa oportunidad de, digamos, de horarios, de estudio o cosas así, la persona o el joven se motiva mucho. Y hay empresas que lo hacen, por ejemplo, hay empresas que son esas gasolineras, donde trabajan, sí, en los puestos de gasolina, hay algunas que ofrecen esa opción de que te Sí, colaboran con un porcentaje de tu carrera
con el compromiso de que usted siga trabajando y pues aplique esos conocimientos que aprendió en la empresa. Y es muy bueno, la verdad. Los bancos son así, También, los bancos te ofrecen eso. sí. Julio, Buenas noches. Buenas Bueno, noches, Julio. sigo con los puntos de... Buenas noches, instructora. Buenas noches, compañeros. Bueno, disculpen la bulla atrás, es que están fumigando por acá y preciso tocó en este momento. Bueno, yo seguiré hablando de los puntos esenciales que hacen de una empresa un lugar excelente para trabajar. Entre esas está la seguridad y confianza en la administración. Esto es contar con el grado de confianza que tienen las personas en la capacidad de los dirigentes. Deben estar seguras de que la empresa tiene una buena dirección rumbo al futuro y que es un lugar seguro. Aquí, en la confianza y seguridad, pues, hay muchas cosas que nos motivan como empleados, estabilidad laboral, oportunidades de ascenso, la proyección que tiene la empresa, son puntos importantes para tener en cuenta en este punto de seguridad y confianza. El orgullo del trabajo y de la empresa. Esto hace referencia a tener sentido de pertenencia en el lugar que trabajamos. Los trabajadores se ocupan con placer, con empeño, llevan puesta la camiseta de la empresa en el verdadero sentido de la expresión. También sienten que su trabajo es reconocido en el interior, sea por los premios o los elogios que se difunden en los vínculos internos de la comunicación. Claridad y apertura en la comunicación interna. La comunicación es doble vía. Todo el mundo no tiene acceso al presidente y a los ejecutivos. Conversan con todos y no se quedan en despachos cerrados. Se informa a los trabajadores acerca de todas las decisiones que afectan sus vidas y la vida de la empresa. Camaradería en el ambiente de trabajo. Los empleados se sienten como parte de una familia, de un equipo o de una comunidad especial. Demuestran que les gusta trabajar unos con otros. Existe un clima de amistad y diversión en el ambiente de trabajo. Acostumbran a celebrar eventos especiales y la politiquería no es un camino para obtener resultados. El ambiente de trabajo es relajado, en el buen sentido de la palabra, e informal. Entrenamiento y desarrollo. Este punto es importante porque los empleados reciben entrenamiento técnico, conductual para mantenerse siempre actualizados. Las empresas también propician el desarrollo de su personal por medio de oportunidades internas del cambio. Yo trabajé en una empresa que se llama Office Express. En esa empresa, el trabajador, después de que tenía 2 años o año y medio, podía promover a otro cargo más avanzado en producción. Y ese era un punto motivacional para nosotros los trabajadores, porque cada vez íbamos a ir avanzando y con el transcurso de los años, pues, se iba a ver reflejado tanto en aumento de sueldo como otras muchas cosas positivas. Súper. Sí, hay muchas empresas que tienen eso. Sí, tienen estrategias, siempre hay un equilibrio entre trabajador y ellos en cuanto a logros, y siempre tienen pendiente que el trabajador también disfrute de esos triunfos, no solo los directivos y los empresarios. Otra es la innovación en el sistema de trabajo. La empresa se organiza de modo que traslada al trabajador la responsabilidad de su propio trabajo. La jerarquía es mínima, se fomenta que las personas trabajen en equipos autodirigidos o en equipos o células sin jefes. Bueno, sigue la higiene laboral. La higiene y la seguridad en el trabajo se ocupan de prevenir enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. La higiene laboral se refiere a las condiciones del entorno laboral que garantizan la salud física y mental de las personas. Sus principales elementos los expondrá la compañera Marinela a continuación. Gracias.
Ay. Los principales puntos en la higiene y seguridad en el trabajo son, el primero, el entorno físico del trabajo, que incluye la iluminación, la ventilación, la temperatura, los ruidos y la comodidad. El entorno psicológico del trabajo, que incluye las relaciones humanas agradables, el tipo de actividad agradable y motivadora, el estilo de administración democrático y participativo, eliminación de posibles fuentes de estrés y entrega personal y emocional. Digamos, allí en la parte del entorno físico, es que la empresa siempre está pendiente de que la iluminación sea la correcta, que la ventilación sea la correcta, que trabajen en una temperatura adecuada, que sea, digamos, en la parte de los ruidos, que si hay mucho ruido, pues las personas usen sus protectores auditivos y que las personas estén cómodas. En el entorno psicológico, las relaciones humanas son primordiales, ya que evitan el estrés de las personas, porque cuando una persona está estresada, no va a trabajar igual en el trabajo. Bueno, la aplicación de principios ergonómicos, que incluye máquinas y equipos adecuados para las características humanas. O sea, digamos, un ejemplo, si una máquina necesita, digamos, una persona alta o una persona bajita, entonces si la máquina incluye que sea una persona bajita la que la trabaje, obviamente no pueden poner una persona alta a trabajar allí en aquella máquina. Mesas e instalaciones ajustadas al tamaño de las personas. Lo que yo les digo siempre, digamos, deben ir ajuste. Si es una persona bajita, una mesa bajita. Si es una persona alta, una mesa alta. Pero que siempre estén en una postura correcta para que no tengan complicaciones. Herramientas que reducen la necesidad de esfuerzo físico y humano. Pues ya hoy día, digamos, en las empresas, pues ya hay como la tecnología ha ayudado mucho, porque ya hay muchas máquinas que ayudan a que el ser humano se esfuerce menos, porque anteriormente, digamos, para hacer una actividad, la persona se tenía que esforzar mucho, hacer mucha fuerza. Ya hoy día las máquinas ayudan mucho. Un entorno laboral agradable facilita las relaciones interpersonales y mejora la productividad, y también disminuye los accidentes, las enfermedades, el ausentismo y la rotación de personas. Las empresas exitosas tienen una verdadera obsesión por procurar que el entorno del centro de trabajo sea agradable. Digamos, las empresas exitosas y que más éxito tienen hoy día se preocupan mucho por el bienestar de los empleados. Digamos, yo trabajé en Tecnoquímicas. En Tecnoquímicas es una empresa que se preocupa mucho por el bienestar del trabajador, y ellos siempre brindan la facilidad de que las personas se sientan bien en ese lugar, son bien remuneradas, por eso les brindan, digamos, la parte de que les ofrecen casino, también les dan primas extralegales, digamos, para que la gente esté bien allí, se sienta contenta en ese lugar. Entonces, cuando una persona está bien, se siente bien en su trabajo, disminuye los accidentes, disminuye las enfermedades, disminuye el ausentismo, porque cuando la persona le agrada ir a trabajar, pues obviamente ella no piensa en nada, no voy a ir a trabajar, estoy aburrido, no quiero, estoy desmotivado, no. Estas personas sienten que deben ir a trabajar y lo hacen con motivación. En la rotación de las personas, digamos, en estas empresas de lo que hablábamos, digamos, les da mucha facilidad a los empleados de ascensos, que si se capacitan, los ascienden en los trabajos. Entonces, esto disminuye las enfermedades. O sea, que una persona se sienta bien en su trabajo, se enferma menos. Si una persona vive aburrida en el trabajo, obviamente se va a enfermar más. Bueno, la salud ocupacional. La salud ocupacional se refiere a la asistencia médica preventiva. El programa de medicina ocupacional incluye exámenes médicos exigidos por la ley. Digamos, cuando uno va a ingresar a un empleo, lo primero que le hacen es un examen médico para ver la persona en qué condiciones está entrando a trabajar. Igualmente, cuando la persona se va a retirar de allí, este empleado la van a retirar, en muchas empresas también le hacen exámenes de salida para verificar que la persona está saliendo bien de la empresa y evitar más adelante demandas, que los multen, o que el empleado que ha salido demande la empresa. Entonces ellos hacen los exámenes médicos. Dice, programas de protección
de la salud a los trabajadores. Constantemente las empresas también están dando capacitaciones del autocuidado. Esto lo hace también con la ayuda de las ARL. Las ARL apoyan el proceso, estos programas para que capacitar a los empleados, para que en el autocuidado, para que eviten también los accidentes en el trabajo, también frente a digamos, a un desastre natural, los capacitan también. Dice, conferencias de medicina preventiva, elaboración del mapa de riesgos ambientales. Lo que yo, o sea, digamos, ellos les dan conferencias constantemente para que si hay un riesgo ambiental, es decir, un terremoto, un temblor, algo que esté pasando, entonces salgan a un lugar de emergencia. Dice, informe anual y archivos de exámenes médicos con evaluación clínica y exámenes complementarios con miras a la calidad de vida de los colaboradores y una mayor productividad en la organización. La seguridad en el trabajo incluye la prevención de accidentes, de incendios y de robos. Los accidentes se clasifican como sin separación o con separación. Entonces, ya como dijimos, un accidente de trabajo se clasifica de dos maneras. Un accidente con separación no debe ser registrado. Un accidente con separación del trabajo, primeramente da una incapacidad temporal, una incapacidad parcial permanente, incapacidad total permanente o muerte. Entonces dice, el accidente debe ser registrado. Siempre que un accidente, como ya dijo, debe ser registrado en la compañía si hay incapacidad temporal, si hay incapacidad permanente, incapacidad parcial, permanente o muerte. Y accidentes sin separación de trabajo ya sería como un incidente, pero igualmente allí dice que no debe ser registrado, pero hoy día lo que nos explicaba el profesor de salud ocupacional, los incidentes también deben ser registrados porque más adelante pueden llegar a ser un posible accidente. Pero ¿qué ocasiona los accidentes en los trabajos? Las causas básicas de los accidentes de trabajo son dos, las condiciones inseguras y los actos inseguros. Dice, las condiciones inseguras son la principal causa de los accidentes de trabajo que incluyen factores como equipamiento sin protección, equipamiento defectuoso, procedimientos arriesgados en máquinas o equipamientos, almacenamiento inseguro, congestionado o sobrecargado, temperatura muy elevada o muy baja en el centro de trabajo, condiciones físicas o mecánicas que representan zonas de peligro. Los actos inseguros, dice, no basta con eliminar las condiciones inseguras, las personas ocasionan los accidentes. Los actos inseguros de las personas son cargar materiales pesados de forma incorrecta, trabajar a velocidades inseguras, demasiado rápidas o lentas, utilizar esquemas de seguridad que no sirven, usar equipamiento inseguro y usarlo incorrectamente, no usar procedimientos seguros, adoptar posiciones inseguras, subir con prisa las escaleras o desniveles, brincar, arriesgar, correr, empujar, saltar, abrazar, etc. O sea, digamos que en las empresas tratan de disminuir estas condiciones inseguras, pero no es suficiente con que la empresa trate de disminuir estas condiciones inseguras, porque los mismos empleados son los que muchas veces ocasionan los mismos accidentes, ya sea por confianza, digamos, se sienten muy confiados al hacer algo, entonces no toman las precauciones para evitar un accidente. Entonces ahí es donde llegan que el ser humano es el que genera esas condiciones inseguras. Porque si una persona sabe que no puede alzar mucho peso, va y lo alza. Entonces, allí puede ocurrir un accidente. Es un ejemplo. Bueno, compañeros, hasta aquí llega nuestra presentación. Muchas gracias. Que tengan feliz noche. ¿Aló? Muchas gracias, Mariela, Angélica, Lisset, Julio, que fueron los que estuvieron, los que estuvieron exponiendo pues el tema. Bueno, muy bien.
Y este era el último grupo, ¿cierto, muchachos? Este era el último grupo. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, entonces voy a hablar así rápidamente como del proceso para retener, resaltando como digamos, algunos momentos, algunas situaciones que ustedes plantearon en su exposición y pues que efectivamente pues tienen que ver con el proceso. El proceso para retener a las personas es un proceso que está, digamos como su nombre lo indica, está muy de la mano con todo lo que son los planes de desarrollo, plan de bienestar, los planes, incluso allí no, se vincula el plan de incentivos, que es lo que miramos de pronto en el proceso para recompensar a las personas, porque digamos que son todo lo que estoy mencionando son estrategias para que las personas se sientan motivadas, felices, exista una cultura organizacional definida, exista un ambiente laboral sano, ¿cierto? Digamos que todo apunta a eso. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad en lograr que esas personas motivadas sean mucho más productivas y generen los resultados que esperamos, ¿sí? Y es allí donde se cumple lo que les he venido contando siempre cuando hablamos de que los objetivos estratégicos o la planeación estratégica de la empresa se vincule con ese proyecto de vida de cada uno, ¿sí? Y no es muy difícil porque parte de esas necesidades básicas o secundarias del ser humano, ¿sí? Que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con la satisfacción, el crecimiento profesional que tenga cada uno en su trabajo, ¿sí? Como Julio mencionaba alguna empresa, Tecnoquímicas también me la mencionó, creo que fue Marinela. Hay muchas empresas que sí en este momento están, digamos que apostándole al tema del bienestar y apostándole a todas estas estrategias de motivación. Y les va muy bien porque incluso hay algo que de pronto también se los he mencionado mucho y es que construir el sentido de pertenencia Profe, a la empresa, contame, ¿se escucha? profe, sí, yo le quería comentar un caso de lo que se está diciendo, un caso de Ajá, Colgate-Palmolive, un trabajador de allá, me contaba que sí, los trabajadores perdón, de ventas, antes, o sea, sí, ellos llegan allá a Colgate-Palmolive tipo 7:30 de la mañana y los dejan en una sala solos, solos con ambiente musical, aromas súper ricos, con unas sillas masajeadoras y todo. Y en la puerta de la sala qué donde los chévere. dejan dice personal creando ideas. Entonces ellos los dejan allí con su televisión, su música y todo, se relajan y tipo 9:30 de la mañana tienen que escribir en un formato cuál es el plan del día para sus ventas. Y así, pues obviamente, pues optan por el rendimiento de ellos y les va supremamente bien. Y por eso es que Colgate-Palmolive es una empresa tan buena. Y Colgate Sí, Palmolive sí, también chévere. tiene un fondo de empleados buenísimo. Si usted quiere poner a estudiar universidad a su hijo, vaya, ya le financian la universidad, si quiere sacar una moto y los descuentos los hacen mensuales y son muchos beneficios los que tiene esa empresa, como dice Michelle. Súper. Entonces, con eso, dígame si no se construye el sentido de pertenencia, se construye. Yo les contaba también la historia de Johnson y Johnson, que también, digamos que parece ser que es lo mismo, porque cuando escuchamos a sus colaboradores, ellos siempre hablan con propiedad. Es nuestra empresa, nosotros trabajamos, nosotros sí se siente en su diálogo ese sentido de pertenencia. Y créanme que es como digamos que en este momento es como
como la opción y lo que, digamos, está marcando el área de gestión humana en lograr este propósito de cambiar el chip y cambiar de pronto el paradigma con respecto a la percepción, cómo miramos a los colaboradores, ¿sí? Se acabó el tema Profe, pero, de mirarlos, profe, contame, y así Julio. como hay empresas así buenas, hay empresas pésimas, Sí, que, sí, que lo que buscan es, no te han terminado, no has terminado de firmar contrato y ya están buscándote la caída para sacarte. No tienes horario de salida, si sales tarde tú verás, sí. si no te quedas tú verás, y no son Mira, remuneradas no, sí, esas no, actividades. no. Siga, profe. Sí, es lo que mirábamos, Julio, al principio, ¿no? Que igual existen empresas que todavía siguen pensando que es que a mí no me interesa, me es indiferente tu proyecto de vida, me es indiferente lo tuyo. A mí lo único que me interesa es que me generes los resultados que necesito, porque es de la única manera que yo puedo ver mis ganancias. O sea, están en ese paradigma ganar-perder, ¿no? Que es lo que mirábamos al principio. Entonces, lo que ocurre no miran un poquito más allá del asunto, porque ese tema de que es que, como dices tú, no han terminado de firmar el contrato y ya están enfrentándose a una empresa donde no hay un proceso de inducción organizado, luego entonces ya de por ahí ya empiezan a desmotivarse. Se enfrentan a unas situaciones del clima organizacional que lo que generan es desmotivación, les genera malestar porque se encuentran con personas reactivas, personas que, si son sus jefes, pues personas que de pronto no hay un trato amable o no hay, sí, entonces todas esas variables lo que genera en la persona es inmediatamente desmotivación y buscar otra opción de trabajo porque no se siente a gusto allí. Y lo que decía Marinela es cierto, es que a veces, muchas veces cuando esa desmotivación es tan fuerte, acuérdense que la mente es tan poderosa que el cuerpo somatiza y muchas de las enfermedades profesionales es posible que sean de tipo psicológico, es decir, que es la somatización del cuerpo con respecto a todo lo que está viviendo, está sintiendo en ese momento. Entonces, allí se dispararía ese tema del ausentismo, de las incapacidades, de pronto eh, es posible que de pronto demandas, rotación, que es el indicador que yo les decía que nosotros tenemos que velar porque esa rotación no sea muy alta, sea más bien mínima, ¿sí? Eh, un trabajador que se va es un tema de devolverse, de hacer otra vez selección, de buscar una persona nueva, de volverla a contratar. Es una persona que como llega nueva, entonces tiene un tiempo y una curva de aprendizaje, es un tiempo allí que retrasa la operación. Eso es lo que de pronto no ven las personas que siguen funcionando con sus empresas de esa manera. O sea, ellos piensan, bueno, si este se va, ahí hay una fila de personas que están esperando y sí, van a ceder frente a cualquier cosa, entonces venga para acá. Pero lo que no ven es ese tiempo, ahí se pierde tiempo, se pierde, digamos, se pierde también dinero porque es, digamos que es devolverse, es volver, y que los resultados no se van a ver en la operación, no se van a ver igual que con la persona que se fue, ¿sí? Eso es lo que no se ve y lo que de pronto desconocemos. Cuando solamente esos dueños de empresa y esos gerentes o esos cargos altos solamente están mirando el signo de pesos, es muy complicado que ellos se acojan, digamos, a estos planes de desarrollo y a estos planes eh, de incentivos y todo este asunto, ¿no? Pero lo que ellos no ven es que si nos ponemos a analizar bien las situaciones, de fondo está ese tema
de la fuga de pronto de dinero, de tiempo y de retraso en la operación, es lo que no se ve, pero que hay que hacérselos ver de alguna manera, ¿sí? Eso es. Eh, al principio de su exposición, ustedes hablaban pues de la parte de bienestar, ¿cierto? Hablaban cuando Angélica creo que me hablaba de ese tema de la ansiedad, sí. Desde bienestar, digamos, además de que bienestar se encarga de estar pendiente de las fechas especiales y de generar, digamos, algunas reuniones o algunos detalles que se brinden en esas fechas especiales, pues también bienestar tiene que tener personal que esté totalmente, digamos que, o profesionales que de pronto estén prestando su servicio, pero que esté más bien atendiendo esas situaciones emocionales. Como yo les decía, es que muchas veces esas situaciones emocionales llevan a la persona a somatizar y eso no nos interesa en la empresa, no nos interesa que tus situaciones personales te vayan a generar esa situación. Eh, entonces, desde ese punto de vista, desde la parte de bienestar, hay que apoyar mucho ese proceso emocional. Eh, y se puede hacer no solamente desde el acompañamiento, desde el seguimiento, sino también brindándoles, digamos, opciones a la gente de, por ejemplo, eso que me contaste ahora, ¿quién fue que me contó? Michelle, eso que me contaste de Colgate, pues chéverísimo, o sea, es que yo le brinde unos espacios de pronto al colaborador en donde pueda desconectarse un momentico, por ejemplo, de lo que está haciendo o conectarlo con lo que está haciendo, pero de otra manera. Esas ya son cositas que pequeñitas, pero que de alguna manera pues hacen que el colaborador se desconecte un poquito de esa parte personal, ¿no? Pues finalmente a uno siempre le dicen eso, y yo creo que a ustedes les han dicho, eh, separe su vida personal, lo que tenga en la casa, déjelo en la casa y cuando llegue a su trabajo, pues inmediatamente se conecta a su trabajo y ya, y viceversa, ¿no? Los problemas del trabajo no se los lleve para la casa y esa es como la recomendación. Pero muchas veces esas situaciones sí, pues son difíciles, ¿no? Son difíciles a veces de separar, aunque digamos que uno con la madurez y con la experiencia uno va logrando eso. Yo les cuento, digamos que personalmente, yo con los grupos de recursos humanos, yo les hablo mucho de esa parte porque yo les digo, bueno, hoy estás desanimado, hoy amaneciste mal geniado o amaneciste o tienes una situación bien tenaz en tu casa y entonces estás que no te aguantas o estás preocupado. Y ese día te tocó hacer entrevistas y digamos que de la entrevista surge una decisión, si las personas si pasan al siguiente filtro o no. ¿Qué hacer cuando yo estoy de esa manera? Entonces, inmediatamente ahí entra el tema de separar, ¿no? Separar de lo personal de lo laboral. Entonces yo no sé qué hago, me voy para el baño, cuento hasta 10, como que respiro hondo, de pronto me maquillo un poquito más como para que no se me vea el desánimo allí y voy y entro a hacer entrevistas y tratar en lo posible de concentrarme tanto en lo que estoy haciendo que mi desánimo o mi malestar no vaya a afectar la decisión que vaya a tomar. Es decir, que yo porque estoy así no puedo descabezar a todo el mundo. Ni puedo entonces porque estoy así, entonces qué pesar con todo el mundo, entonces pasémoslo. No, digamos que ahí es donde entraríamos a jugar como el tema de la objetividad y que ustedes, pero se gana como con experiencia. Entonces muchas veces el área de gestión humana pues tiene que entrar allí a mediar un poco con ese tema emocional. Hay otra anécdota también que me ocurrió, a mí me ocurrió cuando trabajaba en Telmes también, eh, inicialmente cuando yo ingresé a la compañía, que era una multinacional,
pero cuando este señor apenas compró la empresa y apenas estaba dando a conocer pues, la imagen de Telmex, nosotros estábamos todos separados. Entonces, el área de gestión humana con el área de servicio al cliente, estábamos en un apartamento, la mitad era servicio al cliente y la otra mitad era gestión humana. Y las demás áreas estaban todas regadas por toda la ciudad. Así estábamos funcionando. Entonces, a nosotros, los de gestión humana, nos tocaba ver cómo las líneas de servicio al cliente muchas veces se desmoronaban por momentos, ¿no? Entonces, había momentos en donde a mí me tocó coger a alguien, decirle, venga, está cargada, ¿qué pasa? Llore, desahóguese, y ya que se desahogó, ahora sí, vaya y vuelva a su puesto de trabajo, ¿sí? Pero esas cositas, esos detallitos son lo que hace la parte de bienestar, ¿sí? O sea, es lo que deberíamos de hacer desde la parte de bienestar, apoyar y hacer acompañamiento a esas situaciones emocionales que puedan surgir. Inicialmente también ustedes hablaron, Angélica estaba hablando y Lisette también alcanzó a hablar sobre la disciplina y sobre las faltas leves, graves, que yo les comentaba que es muy importante que esa información en inducción se hable, ¿cierto? Que la gente sepa exactamente cuáles son los conductos regulares que tiene el reglamento interno de trabajo, pues digamos que para cumplirlo, ¿no? Pero de todas maneras, el área de gestión humana, a pesar de que muchas veces está vinculado con esos aspectos de disciplina, a veces, ¿no? Porque hay veces en las empresas la separan, ¿no? Entonces, gestión humana la separan de esa parte disciplinaria porque se lo delegan a un abogado y el abogado es el que hace la gestión allí. Cuando está separada, listo, bien, digamos que ahí es un área diferente o es una persona diferente que está ocupando esa labor, entonces digamos que ahí no. Pero cuando está vinculada al área, pues digamos que allí, dependiendo el manejo que se le dé a sí mismo, la gente también se siente o percibe el área como tal. Entonces, por eso yo no sé si he hablado con ustedes, o bueno, no sé si con otro grupo hablaba, era que muchas veces uno encuentra a las jefes de gestión humana y son abogadas. Entonces uno se pregunta, si la jefe de gestión humana es una abogada, ¿cómo es el área? Y cómo los demás perciben el área. Entonces, muy seguramente, por ser una profesional del derecho, de la norma, del cumplimiento de la ley, de todo esto, pues muy seguramente va a estar muy rígida con respecto a eso. Y la gente lo va a percibir de esta manera, no lo va a percibir como la gestión humana donde me pueden apoyar, donde me pueden escuchar, donde pueden, no, lo miran desde, uy, qué miedo si cometí alguna falta, porque entonces ya sabemos a qué atenernos, ¿no? Entonces, si está vinculado al área de gestión humana, no hay que darle un manejo de tal manera que las personas no sientan que en el área únicamente nos interesamos por ese cumplimiento de la ley, de la norma y del reglamento y ¿sí? Que en realidad lo tenemos que hacer, pero de tal manera que ellos no sientan ni miedo, ni se sientan cohibidos, ni se sientan, sino que más bien sea un asunto que lo manejemos pues con toda la sutileza y toda la objetividad del caso, ¿no? Con respecto a ese tema disciplinar, a ver, yo tenía como algo más que decir. Es importante, bueno, pues digamos que yo creo que los que han tenido experiencia saben que hay un proceso allí que se hace con respecto a, por ejemplo, si pasa una situación, entonces primero te hacen unos descargos, después te hacen un llamado de atención o un memorando, dependiendo de la contratación a sí mismo, esos documentos
digamos, hay que soportarlos muy bien. Por eso yo digo que ese contrato indefinido hay que soportarlo muy bien, porque ustedes saben que ese contrato indefinido es un contrato en donde solamente se termina si está dentro de las causales de terminación. De lo contrario, es muy difícil disolverlo, ¿sí? Y por eso ahora, hoy en día las empresas casi no lo utilizan mucho. Es muy raro encontrar la empresa que me ofrezca un contrato indefinido, pero es por esa situación, porque desde lo disciplinar es más complejo el asunto. Cuando yo de pronto busque la salida a esa persona, es más complicado, ¿no? Es más, tengo que soportar demasiadas cosas. Eh, y ya cuando tenga soportado todo, entonces es posible que podamos hacer una salida, pero de lo contrario, no, es complicado, es difícil. Es mucho más manejable cuando se hace con contratos de hora labor o cuando se hace contratos, muchas veces los fijos, ¿no? Pero los indefinidos son un poco más complejos. Es esa cuestión como en el tema disciplinario, y lo resalto y lo quería comentar. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, allí digamos que es muy importante, digamos que allí velamos totalmente por la salud y el bienestar de las personas, ¿cierto? Es un grupo que está constantemente haciendo inspecciones, verificando pues que se cumplan con las condiciones, y desde esa área o desde esa seguridad y salud en el trabajo está conectado con ese perfil. ¿Se acuerdan que cuando yo les mostré ese documento del descriptivo, que es un documento básico, al final aparecían las condiciones del ambiente de trabajo? Y yo les decía a ustedes que en ese documento, al final, uno tiene que colocar las condiciones necesarias para que esa persona pueda cumplir con sus funciones y pueda desempeñarse de la mejor manera. Que si la empresa no invierte en esas condiciones, el área de seguridad y salud del trabajo tiene que estar haciendo seguimientos y tiene que estar pasando informes a la gerencia diciendo de que digamos que hay una no conformidad o hay una brecha, ¿no? Que es lo que yo les decía, cuando la brecha es como un vacío. Entonces, es una cosa dice el perfil o el descriptivo en cuanto a las condiciones, si son las condiciones ideales del puesto, y otra cosa es la realidad, ¿sí? O sea, con lo que está trabajando la persona. Y si la persona no cuenta con esas condiciones mínimas de su puesto de trabajo, pues asimismo se va a ver afectado o impactado el tema de la evaluación de desempeño, porque su desempeño no va a ser el mejor si no tiene las herramientas necesarias, si de pronto no hay la iluminación, como decíamos ahora, si no hay las condiciones. Eso por un lado. Por otro lado, si yo no le doy las condiciones de trabajo necesarias a esa persona, se puede también generar o se puede desencadenar enfermedades profesionales derivadas a no aportarle a esa persona pues las herramientas o los elementos de seguridad o cómo llamarlas, cuando por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, y yo creo que ustedes lo han visto, si ya vieron seguridad y salud en el trabajo, lo están viendo, creo que el profesor es o profesora, bueno, no sé, les ha comentado algo con respecto a las medidas. Entonces, por ejemplo, si yo soy administrativa y trabajo en un escritorio y tengo un computador, la mesa debe de estar en una altura especial para que mi brazo no quede ni descolgado ni tampoco alzado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, mi trabajo requiere de que tengo que estarme comunicando con el cliente, pero que la comunicación es por teléfono y es también por medios, por el computador, pues yo le tengo que de pronto agregar a ese puesto de trabajo una diadema de pronto para que la persona no esté, muchas veces uno encuentra a la gente así
cogiendo el teléfono así entre el hombro y la cabeza y al frente del computador haciendo otras cosas. Ese movimiento o esa posición, pues empieza a generar problemas, ¿no? Empieza a desencadenar cosas. Cuando no utilizas, creo que, a ver, estas personas que manejan mucho el computador y entonces tienen que tener que es como unos guantes especiales, creo, eh, o tienen que estar con una, ¿cómo se llama esto? Es que me olvidó el nombre, como una almohadillita como por aquí a un lado, que de tal manera el brazo quede como soportado en alguna. Eso es para de pronto contrarrestar que surja un túnel carpiano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren esos detallitos que el empresario puede decir, es una inversión, a veces lo ven como un gasto, también lo ven como un gasto, ay, no, yo no tengo plata para estar comprando esas cosas, pero es que si no se hace esa inversión inicial, pues a futuro, si la persona desarrolla una enfermedad profesional, pues eso le va a salir caro, le va a salir costoso, le va a representar, por ejemplo, muchas veces ese tema del túnel carpiano genera que la persona a veces es el punto que llega en donde ya toca reubicarla. Yo tuve un caso de túnel carpiano y créanme que eso fue muy complicado porque a esa niña se la reubicó muchísimas veces en la empresa, muchas. Ella no podía seguir manejando el tema del computador y cada vez, y lo otro es que a veces la gente, digamos que, ¿cómo decirles yo? Se la reubica, pero a veces no se siente bien con lo que se está haciendo y entonces empiezan a no desempeñarse de la mejor manera, pero también creen, pero también creen que, también creen que porque está en esa condición, entonces pues digamos que no pasa nada, ¿sí? O sea, se ponen como en esas posiciones. Entonces es muy difícil y eso se pudo haber prevenido, ¿sí? Se pudo haber prevenido. Profe, digamos, Contame, María. digamos, en el caso, digamos, que digan que reubiquen una persona con una enfermedad, digamos, con un túnel, y la empresa Ajá. no la reubique, y la empresa no la reubique, ¿qué pasa allí? Pues legalmente ese colaborador puede demandar, ¿no? Puede demandar porque no se está siguiendo las recomendaciones que está generando la ARL, ¿sí? Que está generando la ARL. Entonces, en ese sentido se nos complica un poco el asunto porque como te digo, legalmente allí hay unas condiciones que no se están cumpliendo. Y allí, Sí, porque digamos, yo tengo una compañera que ella le hicieron una cirugía en el 2007 del túnel. ajá, Y sí, digamos, en las recomendaciones del médico decía que la reubicaran pues, en otro lugar. Y ellos ajá. durante todos estos años la han reubicado. Y resulta que ya ella no solo ya tiene el túnel, sino que ella ya tiene manguito rotador. Ay, Dios, la complicaron más, claro. Entonces, en este momento, ella sigue insistiendo que la reubiquen. Ya han pasado, desde el 2007, han pasado 13 años, y ella sigue insistiendo que la reubiquen, y la de salud ocupacional le dice que ella debe seguir allí haciendo lo mismo, pero pues ya no le exigen lo mismo, que hagan provisión, pero igual le exigen que haga allí lo mismo, pero ella dice, pero yo le estoy haciendo la misma actividad, sea en mayor escala o en menor, pero estoy haciendo lo mismo. Entonces, a ella no la han querido reubicar. Entonces, en este momento ella está sin saber qué hacer. Porque igual se está Pues mira, complicando la situación de si ella consulta en la oficina de trabajo, créeme que, como te digo, desde la parte legal, pues hay mucho que decir porque no están siguiendo las recomendaciones del ARL. Es más, la misma ARL también, ¿no? La ARL, cuando mandan estas recomendaciones y de pronto no se están siguiendo, pues para ellos tampoco no les conviene mucho pues que eso no se esté dando. Entonces la ARL también puede intervenir
Y ella de pronto no ha hablado con ellos. No, es que ella hablaba, ella incluso esta semana, digamos, ella como que la EPS, ella fue esta semana a la EPS y la EPS pidió que le mandaran unos documentos para mandar a la ARL y la empresa Ujú. no quiere, la empresa no le quiere suministrar estos documentos que ella debe enviar a la EPS para que la tramitan a la ARL. Entonces la de seguridad ocupacional No, mandar documentos. Eso es como una descripción del cargo, de la pues función, Marina, de todo sí. eso. Entonces allí usted diría que fuera la oficina de Espérate trabajo. que se me entrecortó allí. Pues mira, la oficina de trabajo te asesora, ¿no? Ellos te brindan una asesoría y te dicen, pues, qué se puede hacer con ese caso, porque cuando ya hay pues ya hay lo que estoy notando es que la empresa no, pues no quiere ceder allí, ni quiere, claro, es que lo que te digo es que cuando uno reubica a esa persona, como uno no puede tocar el tema del contrato ni el salario, y la reubica, y muchas veces esa reubicación pues no era no es lo que realmente necesitamos. Entonces, por eso a veces las empresas como que se resisten, pero no es conveniente tampoco que estén empeorando la situación de ella, es que la están empeorando, ¿sí? Sí, porque ella inicialmente Cuando empezó no la con reubican, el túnel y ya va con el manguito de rotador y ya ella ya no, ella ya está mal claro, y no la quieren reubicar. Vea, pues y yo si le usted la sugeriría a Marinela, ¿sí? ¿Qué me dice? espérate que se escucha entrecortado, ¿me escuchas a mí bien? ¿Sí? ¿Me repite por favor lo que me dijo? Así, Marinela, que yo le sugeriría a ella que pues que buscara asesoría, por ejemplo, de la oficina de trabajo, en estos casos, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? O si de pronto tiene algún contacto en la ARL o alguien que de pronto conozca de allá que la pueda asesorar al respecto, pues, porque lo que yo sí sé, Marinela, lo que te digo es que uno en esos casos tiene que seguir las recomendaciones porque uno no puede empeorar la situación de salud de esa persona. Al contrario, uno tiene más bien es que al seguir las recomendaciones, pues lograr que esa persona pues esté mejor, ¿no? Claro. Esté mejor desde esa situación, porque igual ese tema del túnel carpiano solamente se va mejorando si la persona no sigue en ese ejercicio, pues de estar repitiendo y estar haciendo el mismo movimiento, ¿no? Pues Sí. ellos le dicen es que no entregue la misma cantidad, pero igual está haciendo lo mismo. Ahí. No, pero es lo mismo, claro. Sí, No, es que pero, claro, profe, otra cuando a pregunta. mí, pues, Digamos, usted ahorita está hablando de los contratos laborales, ¿cierto? Digamos, sí, ajá, cuando uno inicia un contrato, digamos, lo inicia de 3 meses, luego pasa a 6 meses, sí, luego pasa un año. Después de que pasa un ajá, año, son, el contrato se renueva cada año, ¿cierto? Pero después, para que sea un contrato son indefinido, contratos fijos, ajá. sí, o sea, para que ella, Pues mira, lo que decimos es que el contrato fijo se puede renovar cada año, pero se puede renovar hasta por 3 años, ¿sí? O sea, puedes estar 3 años en esa tónica, ¿no? En esa contratación de esa manera. A sí, y partir después de de los los tres tres años. años, creo que después de los 3 años, sí, digamos que la contratación creo que allí cambia, ¿sí? El ¿Y contrato, por cambia para ejemplo, qué? por prestación de servicios, es un contrato que sí se puede estar renovando cada pues que uno quiera. ¿Sí? Por ejemplo, Pero nosotros los digamos, instructores ¿en qué estamos en condiciones contratos. cambia? Pues mira, a ver, no sé, yo lo que sí sé es que los contratos fijos
O sea, se pueden manejar de esa manera siempre y cuando usted le estén renovando y le estén generando 30 días antes eh, ¿cómo se dice? Un comunicado donde te dice pues que se va a terminar y que tenemos que volverlo a renovar, ¿sí? Si se cumplen esas condiciones, pues sencillamente eso es un contrato fijo y que se puede estar alargando hasta los 3 años. Después de los 3 años, yo creo que se puede cambiar a otro tipo de contrato. Digamos que allí la empresa tomaría la decisión si es un contrato indefinido, si es un contrato por hora labor. A la gente, digamos que ahorita a las empresas les gusta mucho ese contrato por hora labor, porque es un contrato que te puedo tener allí y posiblemente si pasa algo o alguna situación en donde yo piense de pronto en salir de ti, entonces lo que hago es simplemente pasar una carta a decir que ya se terminó tu obra allí o tu labor hasta esa fecha, ¿sí? No tengo que soportar tanto el asunto pues de tu salida. Y ese contrato sí, digamos que es como un indefinido, va por largo tiempo, pero y tiene todas sus prestaciones sociales, pero no está el tema de que es que yo tengo que cortarte a este tiempo y volverte a contratar, no, ¿sí? Entonces, cuando yo te digo cambiar, puede ser que allí se cambie el tipo de contratación, si son Pero eso lo contratos decide fijos el o si son empleador. contratos por hora laboral. Eso lo define el empleador. O sea, no es que No la digamos está- uno ya lleva más de 3 años y el contrato cambia, digamos, por algo de la ley, no, sino porque el empleador decida cambiar las condiciones del contrato. Exacto, ajá, sí. Sí, el empleador es el que toma la decisión de qué manera lo va a contratar, bajo qué figura, ¿sí? Bajo qué figura lo va a contratar. Por acá me está hablando Joiner de las personas que están contratadas por agencia de empleo. Los contratos por agencias de empleo, pues digamos que depende de la empresa que va a hacer misión, porque acuérdate que cuando están contratados por agencias de empleo, el asunto es que quien te contrata es la agencia de empleo o la temporal y tú vas en misión a la empresa, ¿no? Entonces, la empresa lo que hace es que si se presenta algo, llama a la temporal o llama a la agencia y dice, ah, bueno, no, lo que pasa es que ya no requerimos del servicio de tal persona. Entonces, es la agencia y es la temporal quien terminaría el contrato, quien definiría este tema, pues, de contractual, ¿sí? Porque ellos solamente van en misión a la empresa. Esa figura de las temporales y de las agencias de empleo la utilizan mucho las empresas para precisamente, ellos ahí no tienen nada que ver con contrataciones, ni tienen que ver con algún problema que ocurra, pues digamos que ahí pasa la temporal o pasa la agencia a manejar el asunto, ¿cierto? A veces por los tipos de contrato que manejan, entonces a veces las temporales les toca reubicarlas en alguna otra función o las incluyen ahí en la misma agencia mientras se termina el contrato. Bueno, eso ocurren como varias cosas ahí, pero esas figuras sí se manejan de esa manera, ¿no? Pero como le estaba diciendo ahorita Marinela, la parte contractual la define el empleador. La define el empleador es el que determina qué tipo de contrato se hace o si más bien voy a contratar una temporal, una agencia para que me contrate tal personal y viene esa personal a trabajar a mi empresa en misión. De hecho, creo que esas personas llegan a la empresa con el carnet de la temporal. Entonces son personas que, por ejemplo, son personas de listos, pero que están trabajando en tecnoquímicas. O, ¿sí? Y cuando surja algún problema o alguna situación, es con listos con que tienen que hablar, con que tienen que cuadrar, es listos quien entra a decir, bueno, vamos a hacerle un llamado de atención y todo gira en torno pues como a esa temporal y a esa agencia, ¿no? Eso depende también a ver, hay agencias o hay también, hay un servicio en la temporal que también a veces las empresas requieren y es que
yo necesito un personal, usted me hace la selección, pero nosotros acá lo vinculamos, ahí ya también cambia, ¿no? Ahí también es diferente, porque entonces ya ahí ya no es que vaya usted en misión y usted dependa de esa agencia, sino que ya la empresa lo asume y ya es responsabilidad del empleador, pues todo lo que ocurra de ahí para adelante, ¿sí? Eso es. Bueno. Hay otra situación que quiero resaltar antes de mostrarles esta partecita que tengo aquí proyectada. Una situación, a ver, algo que comentó, creo que Marinela también comentó eso cuando habló de los exámenes médicos de ingreso, los periódicos y los de salida. Muchas veces también las empresas ven a veces hacen el de ingreso, pero no hacen ni el periódico ni el de salida, ¿sí? Pero cuando no lo hacen, es donde ocurren, pues, unas situaciones muy particulares, ¿no? Y es que desarrolló el túnel carpiano, pero resulta de que el túnel carpiano no se desarrolla en su momento, sino que el túnel carpiano viene poco a poco, ¿sí? Generándose, y usted, con esta niña que les comento que tuve de túnel carpiano, fue así. Como este señor no hizo exámenes de ingreso, ella entró y resulta que ella ya venía con el problema, ¿sí? Ella ya venía con el problema de empresas anteriores. Pero como no le hicieron examen médico de ingreso, pues una vez ya contratada, ya toca asumirlo, ¿sí? Entonces, por eso lo importante de hacer esos exámenes, lo importante del de la salida, así usted lo vea como un gasto, el de salida es importante, porque entonces usted ahí va a contrarrestar el tema de pues de estas situaciones que se presentan con estas enfermedades profesionales, ¿no? Y los periódicos es un tema de bienestar, el estar yo pendiente de mi personal, de saber cómo están de salud. Finalmente, desde la empresa nosotros tenemos que velar por la salud de nuestros colaboradores. Es importante que los periódicos se hagan. Por ejemplo, a veces las visitas domiciliarias no solamente las utilizan en selección, las utilizan también como parte del bienestar. Entonces llegamos, hacemos una visita periódica, cuando usted lleva 1 año, 2 años en la empresa. ¿Para qué? Para saber cómo has avanzado en tu vida, desde la visita que yo te hice en selección a la visita que te hago después de 2 años que estás vinculado con la empresa. ¿Qué tanto has avanzado? ¿Ya compraste tu casa o no? ¿Ya estás viviendo en otro lado o compraste? ¿Sí? Es como empezar a mirar el avance de la gente con respecto a su proyecto de vida, y eso también hace parte de la parte de bienestar, ¿no? De saber de su gente. ¿Qué más, muchachos? Ya por último, quería resaltar otra cosa. Esto de los elementos de seguridad, pues importantísimo, ¿no? Y a veces, digamos que gestión humana en estos casos sí tiene que ser muy exigentes en el cumplimiento de esos elementos de seguridad, porque ahí entra en juego muchas cosas. La salud entra en juego también, que la persona evitó, por ejemplo, accidentes de trabajo, accidentes laborales, digamos que también prevengo situaciones de muerte, una muerte de un colaborador en función de una labor propia, o sea, una función que realmente sea un accidente de trabajo y muera. Es una situación de mucho dinero, ¿no? De mucho dinero. Las muertes por COVID las cubre la ARL, me está preguntando Julio. La verdad, Julio, en este momento no te sabría decir si esas muertes por COVID, la ARL, qué posición está asumiendo. En este momento no tengo una respuesta para esa pregunta. Tengo que investigar a ver qué ha pasado con la ARL con respecto a esta enfermedad, pues que está matando a la gente, ¿no?
Pero digamos que mirándolo y ahorita hablando como de un punto también que ustedes tocaron de los accidentes laborales, se registran cuando está dentro de tus funciones y cuando está en tu horario de trabajo. Por eso ahí entran otra vez los descriptivos. Si en el descriptivo colocaste de 8 a 6 y te accidentaste a las 7 y la empresa no te presta el transporte, eso no es un accidente ya laboral, porque no está dentro del horario. Si tu accidente fue durante el transcurso de tu labor, pero resulta que en tus funciones o en tu ruta dice que tu ruta fue, bueno, digamos que te establecen unos lugares y tu accidente fue en otro lado, pues ese es un tema de investigación de la ARL y entonces entran a mirar a ver qué pasó, ¿sí? Y muchas veces la ARL se lava las manos, ¿no? Y dice, bueno, mire, lo que pasa es que dentro del descriptivo están diciendo que es que esta persona tiene esta ruta y el accidente fue en otro lado, ¿sí? Otras situaciones que yo les decía a ustedes con respecto a que ustedes hagan otra cosa, otra función diferente a lo que está en el descriptivo, que usted diga, bueno, yo soy administrativo, yo soy logística, pero entonces a mí me pusieron, porque se dañó el tema de la red o la antena, y a mí me pusieron, y yo muy servicial me fui a coger de esa antena. Cuando hace algo, la ARL viene y dice, venga, pero es que ¿en dónde dice aquí en el descriptivo que esta persona tenía que ver con mover la antena? ¿Sí? Entonces, ahí es donde la ARL empieza a hacer sus investigaciones y también de alguna manera como lavarse las manos y decir, esto ya no es asunto de nosotros, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes tienen bien definidos esos perfiles y están, digamos, con esa información allí, la ARL, las oficinas de trabajo, los auditores, todas estas personas que giran alrededor, por ejemplo, de estas situaciones de accidente o de enfermedad profesional o de cualquier situación de estas, pues ellos van a mirar estos soportes, van a mirar estos documentos. O sea, de ahí es donde yo defino si asumo que es un accidente o no, o si definitivamente la empresa está incumpliendo con esas funciones que aparecen allí, ¿sí? Y entonces ahí se lava las manos la ARL y la empresa tendría que asumir todos los gastos con respecto a eso. Bueno, muy bien. El proceso de retener es un proceso, pues, hablamos de muchos temas aquí, pero entonces, en conclusión, yo quiero decirles es que todo este proceso está amarrado a estas estrategias de motivación y de bienestar, de seguimiento y de velar por la salud de los colaboradores, y es el proceso que de alguna manera alinea sus objetivos organizacionales con los individuales de los individuales o el proyecto de vida que tiene cada uno, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esas personas pues sean mucho más productivas, tengan más resultados, se logren realmente. Cuando se logra todo esto hacemos que la organización sea mucho más competitiva y mucho más exitosa. No hay organizaciones exitosas, sino personas exitosas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hay que mirar este proceso. Bueno, muchachos, por último, hay un proceso en la Administración de Recursos Humanos que es el proceso para auditar a las personas, y tiene que ver con todos estos seguimientos, estas inspecciones, y cómo recolectamos la información necesaria para hacerle el debido seguimiento y también el debido proceso a cada una de las situaciones que se nos presenten con el personal, ¿sí? Inicialmente el proceso para auditar se habla mucho del tema de la recolección de la información y a través de qué medios la recolectamos y de qué manera eso impacta un poco con el tema del desempeño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que acabé de decir de la brecha entre
lo que está en el descriptivo y lo que está en práctica, eso es una medida de seguimiento, es una medida de una auditoría interna, ¿cierto? Es una auditoría interna que se genera para empezar a establecer la coherencia entre los documentos que están acá versus la práctica, ¿no? Lo que está funcionando. Pero entonces quiero mencionarles algo puntualmente, y aquí no me voy a alargar mucho. Dentro de los procesos de auditoría, se manejan mucho los indicadores de gestión para hacer seguimiento, para hacer control, y a partir de esos indicadores, pues también de alguna manera le apuntamos un poco también a evaluar ese desempeño, a mirar cómo se está llevando a cabo cada una de las acciones, ¿cierto? Yo quería mostrarles así rápidamente, yo estas diapositivas también se las voy a compartir. Voy a pasarme esta partecita que tiene que ver con la planeación estratégica, el marco estratégico de cada empresa, digamos que eso ya lo vimos. Los indicadores son unas variables cuantitativas, ¿cierto? Pero también pueden ser cualitativas y nos permiten verificar las situaciones con el personal, nos permiten hacer un seguimiento y un control sobre su desempeño, sobre la labor que están haciendo y cómo se perciben también los resultados y las metas que se están generando, ¿sí? Los indicadores, pues de alguna manera, su manera de trabajarlos es a través de fórmulas, ¿no? Entonces las fórmulas ya se las voy a mostrar. Aquí, digamos, en estas diapositivas están las fórmulas que desde la gestión humana, desde cada uno de los procesos se pueden generar. Hay indicadores de eficiencia, hay indicadores de eficacia, perdón, hay indicadores de eficiencia, perdón, eficacia y de efectividad, ¿sí? Hay 3 tipos de indicadores. Entonces, el de eficiencia tiene que ver más con el grado de aprovechamiento de los recursos, del cómo lo hago. Y los de eficacia tienen que ver, como dice allí, los cumplimientos de los objetivos, es decir, los resultados, ¿sí? Y la efectividad es la unión de los dos, ¿no? Se logran los objetivos con el óptimo aprovechamiento de los recursos, es la suma de los de eficiencia y los de eficacia. Voy a saltarme aquí, voy a pasar rápidamente acá. Profe. Aquí digamos en las diapositivas, dime, Marinela. Por favor, puede darle ingreso a Michelle, que no puede ingresar. Pero mira que no me parece no me parece, ¿qué te digo? Que me esté, porque aquí inmediatamente me aparece que le dé acceso y no me aparece. ¿Quién es? ¿Michelle? Michelle. No sé por qué no me aparece. No, acá no es. No sé. Y si estará conectándose en donde es, porque es que mira, si fuera aquí, pues inmediatamente me aparecería el acceso de ella y no la veo. Bueno, señora, ya le digo que se fije bien dónde está ingresando. Gracias. Por favor, verifique dónde está ingresando, a ver si es eso. Bueno, entonces, mira, yo les voy a mostrar unos indicadores. Entonces, hay unos indicadores de reclutamiento y de selección. En reclutamiento y selección, los indicadores giran en torno a, por ejemplo, el tiempo en que se demora la vacante para ser cubierta. Eso porque, digamos que porque es indicador, porque de alguna manera hay puestos, hay cargos o hay puestos o hay vacantes en donde la empresa, por ejemplo, pierde un colaborador y es un cargo tan delicado, tan de que no se puede quedar ese punto allí como solo,
que requiere de menos tiempo para lograr pues que se entregue ese personal allí, o sea, justamente cubrir ese espacio que queda allí. Entonces, en selección se mira mucho eso, se mira mucho los tiempos que se demoran, cuando son así esos puestos delicados, esos puestos donde realmente requieren rápidamente el cubrimiento de la vacante, se requiere de mucha agilidad y se requiere de mucha estrategia para lograr ese punto, ¿sí? Por ejemplo, les cuento que en las temporales ese indicador es principal. El cliente lo llama a uno y le dice, yo quiero ya el personal, pero entonces ese ya no se puede, entonces a uno le dicen, máximo usted se puede demorar de 2 a 3 días, de ese tiempo no puede pasar. Si pasa, el cliente pues va a tener pues una percepción negativa, se va a quejar, porque es que el tema de la temporada es por su actividad y por su parte operativa y misional, pues requiere de que a esos clientes máximo se les entregue ese personal en ese tiempo, ¿sí? Entonces, muchas veces en temas de selección, los indicadores giran en torno a eso. Aquí hay unos, entonces dice, por ejemplo, el número de cargos de vacantes con el número total de cargos. Otra que dice número de vacantes abastecidas, es decir, cubiertas con el número de vacantes. Ahí de pronto podemos mirar ese cumplimiento. Número de procesos por cargo, número de procesos realizados con número de cargos abastecidos. Estas son las fórmulas que puede uno adoptar en el área de gestión humana para poder llevar un control sobre estos indicadores en el personal cuando se está, digamos, cuando apenas estamos en ese proceso de reclutamiento y de selección. ¿Listo? Les iba a mostrar por acá, voy a pasar así rápidamente a, por ejemplo, estos indicadores de proceso de vinculación y compensación. Entonces, aquí está relacionado con el proceso de vinculación y compensación, es decir, el proceso para, ¿cuál es que es este? El de vinculación está metido allí en integrar, ¿cierto? En integrar las personas, y el de compensación está aparte. Entonces, miren, está el salario pagado por las horas trabajadas, están los salarios pagados con los costos de producción, y están las horas extras, el total de las horas extras por el total del valor de nómina, ¿sí? Entonces, digamos que estos pueden ser unas fórmulas que pueden tener en cuenta ustedes cuando le hagan seguimiento a ese proceso de vinculación y compensación. Hay unos de capacitación, que allá, voy para allá. Indicadores de desarrollo y de capacitación. Espérame que no me aparece aquí en pantalla. Ya. Bueno, entonces dice, en capacitación es muy importante, hay un programa anual de capacitaciones. Ok, hay un programa anual de capacitaciones que se debe cumplir. Pero ese programa, digamos que hay que hacerle un seguimiento a partir del número de capacitaciones que se hagan durante un periodo de tiempo, puede ser durante 6 meses, digamos, versus el tiempo o versus la programación que hay anualmente, o sea, si se cumple o no se cumple con esa programación. El número de participantes con el número total de trabajadores también de alguna manera me permite también hacerle un seguimiento al tema de cuántas, digamos, cuántas personas están pasando por ese proceso y cuántas me quedan todavía pendientes por cubrir. Nivel de escolaridad, número de profesionales con número total de trabajadores, ¿sí? Costo de la inversión por trabajador, y este anterior tiene que ver mucho con los perfiles, ¿no? Tiene que ver, bueno, en este momento, cuántos profesionales tenemos, cuántos técnicos, cuántos tecnólogos, y asimismo, bajo esas estadísticas,
uno miraría cuáles podrían ser, por ejemplo, los planes de desarrollo con respecto a esa numeración o a ese resultado que nos arrojaría esa fórmula. Costo de la inversión por trabajador, total de la inversión con total de los trabajadores capacitados. Bueno, muy bien. Y por último, espérame a ver si están los de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que tiene que ver con los indicadores de ausentismo, la tasa de accidentalidad por trabajador, y ahí aparecen las fórmulas. Ah, pero mira que aquí no me pasa. Espérate un momentico que veo que a ustedes no les está pasando la diapositiva ya. Bueno, entonces muchachos, yo quiero con esta corta presentación de estos indicadores mostrarles cómo desde el proceso para auditar, digamos, tiene que ver mucho con el seguimiento y el control que yo le haga a ese personal y lo puedo hacer desde los indicadores de gestión. Yo tengo que estar pendiente, como decían ustedes, de ese ausentismo. ¿Por qué el SENA está pendiente de ustedes con respecto a sus asistencias? Pues porque es lo mismo que pasa en la empresa. En la empresa yo lo que hago es hacer un seguimiento de cuántas personas están asistiendo, ¿cierto? Y cuántas no. Y por qué razones esas personas están dejando de asistir. Y ahí me puede generar un número de causales que yo tendría que tener en cuenta. Si una persona deja de asistir 3 días sin ninguna justificación a la empresa, pues inmediatamente la empresa es una causal para yo poder terminar el contrato. Yo lo termino, yo lo mando la carta a su casa diciéndole que muchas gracias por sus servicios, pero que esa es una causal, ¿no? Es una causal de terminación y no se puede coincidir que usted se ausente tanto tiempo sin ninguna justificación. Por eso es que insistimos mucho en ese tema. En el SENA insistimos mucho en el tema porque tratamos de que ustedes desde acá de formación se adapten a las dinámicas de la empresa. La empresa siempre va a estar haciendo seguimiento en eso, seguimiento en la labor que usted está haciendo. Si están trabajando bajo indicadores, entonces miren cómo desde estas estadísticas podemos ir revisando el tema del personal, ¿no? A nivel de selección, a nivel de contratación, de recompensación, de capacitación, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Preguntas, muchachos, algo que queramos preguntar. Voy a mostrarles ya el tema de lo de las evidencias, lo que yo quería mostrarles al principio. Estas diapositivas se las voy a compartir para que ustedes tengan presente estos indicadores y tengan presente las fórmulas, ¿sí? de cómo las podemos utilizar. Bueno, muchachos, entonces miren, hoy precisamente teniendo en cuenta de que hoy es la última sesión de esta competencia y teniendo en cuenta que, pues que digamos que ya lo último que teníamos por subir a la plataforma y que está todavía habilitado es el tema de las exposiciones. Tenemos que tener en cuenta que no todos se expusieron, ¿no? Entonces yo tomé nota cada vez que, por ejemplo, yo sé que hace 8 días faltaron algunos, hoy faltó Santiago en el grupo, entonces vamos a ver qué hacemos con ellos para que ellos logren pasar ese tema de la sustentación. No se puede quedar así volando. Es lo único que tengo pendiente, lo que yo tendría que mirar en la plataforma y como les dije en el Drive yo también habilité un espacio. En el Drive yo qué hice, abrí una carpeta, abrí carpetas, entonces carpetas que me hacían falta. Entonces, por ejemplo, existía la carpeta de los descriptivos, que era la carpeta o la guía número 5. La guía número 6 era la actividad de la matriz del formato 5, ¿cierto? Sí, espérate, yo le contesto a Marinela.
Sí existen dos enlaces en plataforma, ¿sabes por qué? Porque yo cometí un error con respecto a que generé la evidencia desde el botón de evidencias, pero cuando generé el anuncio, en vez de colocarlo como solamente como anuncio, lo coloqué como evidencia. Entonces te aparece un enlace desde el anuncio y un enlace en el botón de evidencias. Pero cualquiera de los dos, si tú lo subes en uno o en el otro, yo voy a estarlo mirando. De hecho, miré plataforma y miré Drive al tiempo. Hay personas que no subieron todo en el enlace, en el último, no en el de las exposiciones, sino en el anterior, no lo subieron todo. Pero en el Drive apareció lo que les hacía falta. Entonces yo se los validé, ¿no? Yo le validé eso. Eh, bueno, entonces les estaba diciendo algo. La carpeta 5 existe, que es el descriptivo. La carpeta 6 también existe, que es la matriz. En la carpeta 6, yo coloqué otra carpeta que dice formato 6, perfil del cargo por competencia. Entonces, allí usted, pues, tiene la opción, si usted no subió, digamos que cosas que no subió a la plataforma o documentos que no subió a la plataforma y los tiene pendientes por subir, o sea, puede subirlo al Drive. Y abrí una carpeta que es la 7, que es evaluación de desempeño, y otra carpeta que es la 8, que tiene que ver con las exposiciones, ¿sí? ¿Esto para qué? En caso de que usted, lo que le digo, si en plataforma se le cerró y no dejó pendientes algunas cosas, pues entonces usted tiene la opción de subirlo allí, ¿sí? De subirlo en esas carpetas. Hoy me dediqué también al tema de los planes de mejoramiento, los llamados de atención. Ya se les hizo llegar un correo, ¿cierto? Ajá. Sí, me están preguntando que en lo que les estoy mostrando, que ya también se los voy a compartir al correo, cómo me doy cuenta que estoy al día. Mira, estás al día cuando ves que todos los recuadros que aparecen allí están en verde. Eso significa que tu evidencia fue entregada, que está pendiente por revisión. Yo ya revisé 2 trabajos en plataforma y ya les escribí una nota en plataforma y también les escribí un correo diciéndoles, ojo, que tienen que corregir estas cosas. En el Drive también coloqué unas carpetas que dicen evidencias corregidas. A los que les lleguen los correos donde yo le diga a usted que tiene que corregir algo, por favor, corríjalo y súbalo allí en esa carpeta. Entonces, inmediatamente cuando hagan esa corrección, yo empiezo a evaluar esto, ¿no? Entonces le coloco el A de aprobado. Entonces, por eso es que ustedes ven que estos verdecitos que están allí, algunos no tienen la letra, pero es porque está pendiente de la revisión. Instructora, Dime, Julio, voy a pasa bajar para los que... es que mi correo, a veces usted me envía al correo mi cena y yo ese correo no lo tengo. Entonces no sé si yo estoy en la lista de los correos para que tenga en cuenta esa parte, porque si no, nunca lo leeré. Bueno. Bueno, Julio, no, tu situación es que tienes en este momento todas las evidencias subidas y todas las evidencias las vi, ¿sí? Míralas ahí, todas están en verde. Ok. Por eso no te escribí, no te escribí al correo. Instructora, Si qué llego de pena. ¿Y las pronto que a están mirar... en amarillo, qué son? Sí, las que están en amarillo son, mira, por ejemplo, yo aquí te escribí que yo encontré en el Drive, ¿no? Encontré en el Drive el descriptivo y el formato 5 en el Drive. Y en la plataforma ya no te vi. Espérate, a ver, yo veo Iván, yo ya no te vi en plataforma. O sea que en este momento la competencia, la evidencia, la última, la de los formatos, está incompleta. Te falta el formato 6 y el formato 10, ¿no? Que es la evaluación de desempeño. Eso es lo que te hace falta para completar. Y esta es en el Drive. Esta es la evaluación de desempeño, ¿sí? Esta de aquí. Venga, yo miro.
Sí, la 7 es la evaluación de desempeño. Sí, o sea, te está haciendo falta esos dos documentos para quedar al día. Ah, ok, listo. Lo que Gracias, ustedes escritora. Ok, lo que ven en blanco son evidencias que no he encontrado por ningún lado, ni en la plataforma, ni en el Drive, ni en el correo, no las he encontrado. Entonces, yo envié un correo esta tarde donde generé unos planes de mejoramiento y unos llamados de atención. Por favor, validen si eso es así o no, porque puede ser que a mí se me haya pasado algún correo o algo. Cuando ustedes lo mandan al correo, pues es complicado un poquito llegar como a esos correos por el tema de que me mandan de todo lado. Pero si usted es consciente pues de que le hacen falta esas actividades, pues por favor, fírmeme ese plan de mejoramiento. ¿Y cuál es el plan de mejoramiento? Entregarme lo que está pendiente. O sea, no es nada diferente, nada, ninguna actividad que no sean las que trabajamos, ¿no? Son las mismas. Si quieres, Heidi, pero yo a Heidi creo que tú no habías mandado eso al correo ya. Espérate, yo te veo. ¿Dónde está Heidi? Ah, sí, no, teníamos pendiente esa, ¿no? No, Heidi, como es una solita, mándamelo al correo, porfa. Mándamelo al correo y yo ya la coloco allí. Mándamela al correo. Bueno. ¿Qué más les cuento con respecto a eso? Bueno, la idea, muchachos, es que con estas exposiciones, pues a pesar de que tuvimos la oportunidad pues de estar presentes en ellas y de escuchar y de pronto tuvimos intervenciones y hablamos sobre los temas y lo que de pronto desarrollamos en el proceso para organizar a las personas debe determinar con una evidencia de conocimiento. Entonces yo voy a generar un enlace o voy a mandarles un formulario como un cuestionario de preguntas de selección múltiple, ¿no? Digamos que para que usted termine con una evidencia de conocimiento se lo voy a enviar al correo, o si de pronto lo puedo generar desde la plataforma, pues lo hacemos en la plataforma. Pero entonces lo voy a dejar habilitada esa evidencia de conocimiento aproximadamente hasta el 15, más o menos 17 de septiembre, para que usted tenga tiempo de revisar como los temas van a ser todo lo que vimos. Entonces vimos todo lo que es el proceso para organizar las personas y vimos estas exposiciones. Y cuando usted más o menos ya sienta pues que ha estudiado y que ya está pues como seguro de lo que va a contestar, por favor entra, si es en plataforma o si es en el formulario, entra, hace su cuestionario o su examen. A mí me llegan los resultados o me llegan sus respuestas y ya es lo último que validaríamos, ¿no? La última como evidencia que queda allí registrada. Y ya con eso cerraríamos el proceso con la competencia de talento humano. Pues para eso yo voy a hablar o voy a mandarle un correíto al instructor líder mencionándole que vamos a tomarnos un tiempo primero, pues para los que están pendientes de actividades, pues que me entreguen esas actividades. Y segundo, también ese tiempo para que ustedes puedan presentar su evidencia de conocimiento sin ningún problema. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O todo está muy claro? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. Está claro, instructora. Bueno, muchas gracias por confirmarme que todo está claro. Pues digamos que ya
cualquier cosa, cualquier situación, algo que usted me quiera comentar, algo que pues igual me puede contactar a través del correo, a través del WhatsApp. Si surge algún inconveniente o algo, pues usted me comenta, ¿cierto? Estoy como allí atenta a cualquier comentario pues que realice. Yo les agradezco mucho pues el tiempo en que estuvimos presentes en esta formación. Fueron muy, digamos que muy, al principio me encontré con un grupo pues participativo, de pronto ahora último no tanto participaban, pero al principio sí participaban un poquito más, no pierdan eso. Sus intervenciones muy interesantes. A mí me gusta trabajar con grupos en la noche porque la gente muchas veces, como ya viene con experiencia, entonces nos comparte esas experiencias y esos testimonios que son interesantísimos, y también de alguna manera los instructores digamos que nos cuestiona un poco el tema de cómo estamos trabajando afuera, ¿no? Cómo estamos trabajando afuera, cómo las empresas están asumiendo estos grandes procesos con el personal, cómo lo están manejando, lo importante que es pues como implementar varias cosas en el manejo de personal. Espero de todo corazón pues que les haya cumplido con sus expectativas, ¿sí? Con respecto a la competencia, y de aquí en adelante, pues cualquier consulta o algo que necesiten de parte mía, pues con mucho gusto estaré allí atenta y dispuesta a darle respuesta o a, ¿sí? Cualquier cosa que surja en el camino. Les deseo lo mejor, espero que se mantengan como grupo y que logren culminar este proceso formativo. ¿Listo? Cuídense mucho. Ahora que ya no hay medidas de restricción, que ya todo el mundo está saliendo a la calle, cuídense mucho. Yo creo que ahora hay que cuidarse más todavía, porque pues ya todo el mundo está en la calle y todo está, entonces hay que cuidarse un poquito más. Si tenemos la oportunidad de conocernos en la presencialidad, de pronto por ahí nos veremos de pronto en algún momento. ¿Listo? Sí, y sería lo ideal. Yo que me estoy despidiendo con algunos grupos, estamos con esos compromisos, ¿no? Instructor, apenas se termine, apenas empecemos la presencialidad, pues usted pasa por el salón como para conocernos, como para mirarnos las caras y decir, vea, esta fue la instructora de talento humano y estos fueron los aprendices de logística, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, pues feliz noche. Ya les mando al correíto este registro que les estoy mostrando para que estén pendientes de estas actividades. ¿Listo? Instructora, muchas gracias por todo. Que esté muy bien. Bendiciones. Bueno, Iván, bien, cuídate mucho.